Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El Colegio Médico Veterinario de Chile, a través de la Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género, está generando esta actividad que busca visibilizar las experiencias de mujeres autistas en el ejercicio de nuestra profesión. Voy a dejar con ustedes a la doctora Beatriz Zapata. La doctora Beatriz Zapata es médica veterinaria de la Universidad de Chile, magíster en producción animal de la Pontificia Universidad de Chile Católica, ¿no es cierto? Sí. Máster en Integrative Bioscience de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile. Y como todos y todas saben, es nuestra presidenta del Colegio Médico Veterinario. Dejo con ustedes entonces a la doctora Beatriz Zapata. Ahí sí. Hola a todos y a todos. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bienvenidas, bienvenidos por ahí. Si hay algún varón que nos acompaña el día de hoy, eh, mm, es un honor para mí estar en esta actividad, este conversatorio, esta oportunidad para dialogar sobre las veterinarias autistas. Preparar unas palabras para ustedes porque realmente este tema me llega profundamente en múltiples dimensiones, como madre, como amiga, como académica y como dirigente de nuestra agrupación gremial. Nuestra misión como Colmevet es buscar la calidad en el ejercicio profesional, pero siempre promoviendo el bienestar y la equidad. Hoy en día el paradigma del esfuerzo por el esfuerzo ha quedado atrás. O sea, ya no estamos en eso de correr, 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 correr para llegar, sino que ya anhelamos un vivir mejor, y que las oportunidades sean para todos y todas iguales. Es por eso que ahora ya no basta con correr, sino que ir acompañados. Y eso es lo que estamos trabajando el día de hoy en esta reunión. Las veterinarias que se encuentran en el espectro autista y que hoy comparten su testimonio, no solo están demostrando valentía admirable, déjenme decir eso, admirable valentía, sino que también realizan un acto que para mí es psicomágico, es un acto transformador y que permite abrir camino para las demás. Eh, es importante reconocer que desafortunadamente el autismo sigue siendo un tema que no se ha discutido ni hablado lo suficiente en nuestra comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo del ejercicio de nuestra profesión. Este año, más de una vez he repetido unas palabras que dijo Daniela Ciel, nuestra directora de la Comisión de Equidad y Perspectiva de Género, que para la celebración del 8M habló de invitar a visibilizar a nuestras colegas, hablarnos, vernos, ¿ya? Es la única forma que seamos parte de la historia. Y en esta ocasión, la invitación que hacemos es avanzar. Lo veo como estas capas de la cebolla, ¿no es cierto? Primero estar a afuera, pero vamos de a poco deshojando la cebolla y llegando hasta la esencia de lo que es mostrar nuestras particularidades y celebrar también estas particularidades que se convierten en nuestra fortaleza. Así que bueno, bienvenidas a todas, todos los que estén acá y espero que esta jornada la disfrutemos, la vivamos, la experimentemos y estemos presentes durante todo, presente, digamos, como completamente presente en este conversatorio, y que tengamos la oportunidad también de hacer nuestras preguntas, expresarnos, compartirnos, ¿ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Dejo con ustedes para unas palabras de saludo a la presidenta de nuestra Comisión de Equidad de Género, la doctora Daniela Ciel. Voy a leer mi torpedo. Ella es médica veterinaria en la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile, postdoctoranda en Inmunología Clínica en la misma institución. Es directora de Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y directora de la Comisión de Equidad y perspectiva de género del Colegio Médico Veterinario. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jime.
Bueno, en nombre de la Comisión de Equidad y Perspectiva de Género del Colmevet, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas. Este espacio surge por una motivación de misma Cintia, así que le agradezco por organizar. Nosotros apoyamos esta iniciativa, pero ella es realmente la gestora. Lo conversamos en la época del 8M, con el objetivo de conmemorar el 2 de abril, si no me equivoco, Cintia, que es el Día del Autismo, ¿verdad? Y este conversatorio nace con el objetivo de visibilizar y valorar la experiencia de mujeres autistas en el ejercicio de nuestra profesión. Y la idea, igual que en otras oportunidades, es abrir lugares de encuentro. Y en este caso, para escuchar sus voces, sus miradas únicas y visibilizar también el aporte que hacen día a día a nuestra profesión desde la neurodivergencia, que es algo que muchas veces hablamos eh, muy escuetamente, muy poco, y quiero decir que desde la academia es un tema muy relevante porque cada día tenemos más estudiantes que nos dicen que están en algún espectro de la neurodivergencia. Entonces es súper relevante incluso para educarnos y visibilizar este tema desde la formación como futuros médicos veterinarios. Sabemos que avanzar hacia una profesión más inclusiva requieren de reconocer y respetar todas las diversidades y eso parte sin duda por generar estos espacios donde podamos reflexionar en conjunto, construyendo así una comunidad y una profesión más consciente, más empática, más inclusiva y libre de discriminación. Quiero aprovechar de agradecer a nuestras tres invitadas, dos de ellas médicas veterinarias, la tercera que se une después es psiquiatra y que ha trabajado profundamente con personas neurodivergentes, así que agradezco nuevamente a Cintia, que además es representante en nuestra comisión, y a las tres expositoras en general. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y gracias, Jimé, por la presentación. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Ciel. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio y les voy a dar un poco la estructura. Voy a ir va cada una, la doctora Cintia Joana Pantanali, la doctora Javiera Solís y nuestra doctora Alejandra Vélez, que la veo conectada. Van a tener entre 15 y 20 minutos para exponer y yo les voy a ir avisando. Y posterior a eso va a venir un espacio de preguntas y de diálogo, así que quien tenga alguna pregunta la puede anotar directamente en el chat para después poder plantearla a nuestras expositoras. Así que doy el pase en este momento a la doctora Cintia Pantanali, que es médico veterinaria y va a exponer una charla que se denomina Mi forma de sentir, observar y ejercer la medicina veterinaria. Adelante, doctora Cintia. Perdimos tu micrófono, no sé si estás hablando. ¿Está cerrado? Vamos a ver, espera un ratito. No sé si le habrá caído la conexión, o si no, si es que la doctora Solís no tiene problemas, hacemos una rotación de la... Ya, perfecto, porque probablemente perdió la conexión la doctora Pantanali. Entonces vamos a hacer una inversión de la charla y vamos a comenzar con la doctora Javiera Solís, quien también es médico veterinaria y va a... Pero justo ahí Ay, empezó a no compartir volví. Cintia. oh, Perdón, es ya, que lo que pasa es que fue tranquila. un impasse del equipo. No te preocupes. Hoy quería, sí, siempre tienen que pasar estas cosas cuando se habla de tecnología. Quería agradecer profundamente a Beatriz, que es nuestra presidenta, y qué lindo es saber de que hay una mujer que esté dirigiendo Colmevet. Agradecer a Daniela por el espacio, porque es difícil que a uno le den el espacio para poder hablar de estos temas. Agradecer a Jimena, que siempre está como apoyando los temas de educación en neurodivergencia y siempre está muy activa en el equipo de género de Colmevet, enseñándonos varias cosas, no solo de neurodivergencia, sino también de lenguaje inclusivo y todo eso. Y por supuesto agradecer a mi gran amiga Javiera por haber aceptado contar parte de su historia y dar conocimiento de que no es una veterinaria autista, no son dos, sino que somos muchas
y que tenemos desarrollos en distintas áreas y que vamos avanzando y vamos poniendo por delante también el género de las mujeres y también el espectro autista nos da ciertas habilidades que hacen que a veces destaquemos, incluso caigamos mal dentro de nuestro medio. Y por supuesto agradecerle con todo el corazón a la doctora Vélez, porque para mí es una eminencia y el tenerla aquí implica un respaldo súper grande para nosotras como mujeres autistas. Desde mi forma de ser, quiere decir de que tenemos particularidades las mujeres que estamos dentro del espectro. Y la verdad es que esas particularidades hacen que tengamos ciertas atributos que muchas veces no son bien entendidos en la sociedad, que no está hecha para que nosotros funcionemos. Yo soy Cintia Pantanali, ese es mi nombre. Eh, Desde pequeña me ha costado mucho cuando me llaman por mi nombre responder. No sé, a veces siento que no me gusta, no sé si es que no lo entiendo bien, pero me pasa de que me cuesta mucho responder al nombre Cintia. Soy médica veterinaria, estudié en la Universidad Austral. Me costó mucho sacar la carrera, muchas veces no entendía qué era lo que pasaba, no tenía diagnóstico, fue un proceso muy difícil, pero lo que sí sabía desde que tenía 2 años era que yo quería ser médico veterinario y quería ayudar a que no haya sufrimiento animal. Soy mujer autista y eso lo sé hace muy poco, tengo 45 años, recién a los 42 recibí mi diagnóstico, después de un largo peregrinaje de casi 10 años tratando de saber qué era lo que pasaba conmigo, qué estaba mal y por qué yo no entendía ni encajaba en ninguna parte. Mi forma de ver el mundo está llena de detalles, estructuras y sensibilidad. Soy demasiado estructurada y por eso sufro mucho, demasiado sensible, a veces hipersensible, y eso hace que desde los sentidos hasta los sentimientos duelan de manera que la gente muchas veces no puede entender y a veces, obviamente sin querer, me hacen daño y ni siquiera lo notan, no se dan cuenta. Amo a los animales profundamente y ejerzo desde la ética, el respeto y la observación. Trato de ser la mejor persona, la mejor veterinaria y el mejor ser humano para cuando atiendo a mis pacientes y a sus tutores. También soy mamá, soy hija, soy hermana, soy tía. Mi identidad es diversa como la de todas las personas y sobre todo de todas las personas autistas. El autismo en mujeres muchas veces pasamos desapercibidas o nos diagnostican tarde porque tendemos a las mujeres copiar mucho, a pasar desapercibidas, estamos acostumbradas a estar en el rinconcito sin molestar demasiado y a ser muy observadoras y tratar de caer bien. Muchas veces somos muy complacientes. Nos esforzamos por encajar, lo que genera agotamiento y ansiedad. Yo muchas veces, bueno, casi todas las veces en verdad, y de hecho hoy día es un día de eso, en que termino tan agotada que lo único que quiero es dormir y muchas veces me dan jaquecas. Nuestra forma de expresarnos puede ser distinta, pero no es menos válida. Y el camuflaje social es común, pero en el caso de nosotros tiene costos emocionales que son demasiado altos. Vivir el autismo en la medicina veterinaria hace que yo pueda conectarme de manera más profunda con nuestros animales. Y esto lo hago de forma respetuosa, con amor, con cariño. Sufro cuando veo un animal sufriendo. En cosas tan tontas como colocar una inyección, el hecho de saber de que le va a doler cuando ingrese la aguja hace que mi corazón se recoja y que inevitablemente abraza a ese animal cuando muchas veces sabemos los que trabajamos en medicina veterinaria que un gato puede terminar rajuñándonos, un perro mordiéndonos, pero finalmente no ocurre eso porque de alguna manera conecto con los animales de una forma que es preciosa. Prefiero espacio estructurado y silencioso y sin caos y así es como funciona mi veterinaria. Nunca hay sonido, no hay ruido, no hay grito, no hay música.
la luz es más bien baja y todos mis colegas y personas que trabajan conmigo saben de que tenemos que cuidar y mantener el tema de la sobrecarga sensorial. Y que finalmente también ayuda para trabajar con los animales, porque aunque parezca un poco divertido, yo siempre digo, soy igual que un gato, los gatos se estresan demasiado con los estímulos sensoriales. Me cuesta el contacto social prolongado, pero eso no impide que haga mi trabajo y tampoco impide que esté hoy día aquí para poder hablar y sacar la voz por las mujeres autistas. Necesito tiempos de recuperación que son a veces largos. Últimamente, o desde que retomé la clínica hace más de 2 años, que estoy trabajando 6 horas diarias y solamente de lunes a sábado. El sábado a la 1 de la tarde, aunque llueve, truena y pase lo que pase, yo corto mi teléfono, corto la conexión, porque si no, no tengo la capacidad para poder seguir avanzando en la vida. Necesito también tener el espacio para poder dar rienda suelta a esa capacidad de foco que tengo y de análisis que hace que me quede pegada hasta que logro obtener un objetivo. ¿Qué me gustaría que supieran todos? Que no todos los autistas nos vemos igual. En mi veterinaria tengo un estudiante en práctica que es hombre, que es estudiante en práctica de liceo, de cuarto medio, de administración de empresa, y es un niño flaco, alto, largo, que le cuesta mucho expresarse, que no habla mucho y que presenta muy bien cómo se ve muchas veces el autismo en los hombres. También tengo otro colega que es autista que trabaja conmigo, que en realidad todavía no se titula, está en proceso de titulación, y también es hombre y tiene diferencias sustanciales con lo que es el autismo en la mujer, pero no nos hace ser tan diferentes tampoco, porque en el fondo todos presentamos características muy parecidas. No estoy enferma, no soy loca, no, no pego enfermedades mentales, no soy trastornada, no soy idiota, simplemente soy diferente, no soy deficiente. Quizás a veces me cuesta más, a veces puede que necesite trabajar más lento, a veces puede que necesite mayor tiempo de recuperación o mayor tiempo para poder captar de mejor manera. Otras veces puede que sea muy rápida y me vaya muy bien. Eh, Muchas veces las personas que somos del espectro autista tenemos niveles cognitivos muy altos y eso es súper valorable en los equipos porque hace que se pueda dar respuesta rápida y en carreras como la nuestra, en la que muchas veces nos vemos enfrentados a temas como emergencias veterinarias, es importante que cognitivamente tengamos la capacidad de responder rápido al medio y a lo que está ocurriendo. La inclusión comienza por la escucha y el respeto, por eso les agradezco profundamente, queridas colegas, que son las líderes, las dirigentes de este Colmevet, que nos hayan dado este espacio para escucharnos y para que nos escuchen el resto de los colegas cuando salga esta grabación a la luz. El autismo no me impide sentir, no me impide liderar equipos, no me impide cuidar personas, no me impide cuidar a mis hijos, no me impide cuidar a mi entorno. Me da una forma única de hacerlo porque tengo miradas únicas. El dolor de los animales, como les comentaba, me atraviesa de maneras que a veces son difíciles de entender. Muchas veces la gente me queda mirando así como esta mina está loca. Y es que trabajo en clínica veterinaria y muchas veces el sufrimiento animal no proviene ni siquiera de las enfermedades que sean inevitables, sino que muchas veces tienen que ver con la falta de cuidado o la inconsciencia que los tutores tienen. Cuando te dicen, ah, no, es que yo le doy comida 1 vez al día. Y es como, ¿te come 1 vez al día? Como persona autista me afecta profundamente.
en la hipersensibilidad y en el hiperfoco, muchas veces me cuesta despegarme de esto de sentir y estar siempre en el medio de decir, oye, esta persona merece ser denunciada por la ley Cholito y ojalá que lo encarcelen, o porque no existe la eutanasia humana. Perdón que lo diga así, pero es que muchas veces me da rabia, me da dolor, me frustra mucho tener que trabajar en clínica. La ética y el compromiso con el bienestar animal son mi motor, pero también son una gran carga emocional que me afecta mucho y que me mantiene muy cansada. ¿Cómo es liderar siendo autista? Ser líder de equipo no es fácil. Las dificultades de comunicación social me han hecho dudar muchas veces de si estoy en el lugar correcto y si es que estoy haciendo lo correcto. He aprendido que el liderazgo no depende de hablar más fuerte, sino de escuchar con atención, de ordenar procesos, de respetar tiempo, de crear ambientes de trabajo seguros y claros, de que los demás sientan de que tú los estás acompañando, los estás apañando y por sobre todo los estás respaldando. Pido paciencia porque a veces soy muy dura, muy inflexible, pero también doy la confianza y así es mi forma de liderar. Como buena veterinaria autista en pro del bienestar animal y con ese sesgo de querer ayudar al bienestar animal de todos, es que por lo general trabajo en operativos de una fundación que se llama SEBA y en operativos también privados a través de mi clínica veterinaria. Y los días de operativos son caóticos para mí. El ruido, los cambios, las demandas simultáneas hacen que termine en lo que se llama meltdown. Y es horrible porque termino gritando, llorando, pataleando y todo el mundo me mira así como, ¡oh, la loca! Bueno, ya no es todo el mundo porque mi equipo me abraza, me apaña, me deja ser y me deja llorar. Mis hijos me abrazan, me apañan, me dejan ser y me dejan llorar después de estos largos días. No es una debilidad, es solamente la respuesta neurológica a la sobrecarga. Poder reconocer esto, darme las pausas, rodearme de personas comprensivas, ha sido clave para mí para poder seguir participando en esto. Estuve fuera de la medicina veterinaria casi 4 años porque sufrí tanto, 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 tanto en clínica que me había prometido que no iba a volver. Sin embargo, la vida da esas vueltas que uno a veces no, no espera o que piensas que todo terminó y que ya no va a volver a pasar y la vida te obliga a recorrer de nuevo los caminos para poder encontrarte contigo mismo. Y otra vez estoy aquí, otra vez estoy en operativo, otra vez estoy avanzando, conociéndome y amando mi amada profesión. Dar oportunidades a colegas y estudiantes autistas ha sido parte de este nuevo crecimiento. Hoy colaboro con estos colegas y abro espacio a que estudiantes de veterinaria y personas que realizan prácticas de carreras técnicas tengan un espacio en CIPAVET. Hemos recibido estudiantes del Liceo Josefina Aguirre, de universidades. La inclusión no puede ser solo un discurso, hay que dar oportunidades reales. El autismo en mujeres muchas veces se esconde tras máscaras. Aprendemos a imitar, a adaptarnos, pero eso nos agota. Reconocer que el autismo se expresa distinto según el género es fundamental para un diagnóstico y acompañamiento adecuado. Yo llegué tarde a mi diagnóstico, pero agradezco a Dios y a todas esas personas que estaban en mi camino a que llegué. Y así pude entender muchas cosas de mí misma y que antes me dolían y que hoy tienen sentido. Gracias, gracias infinitas por abrir este espacio, gracias por valorar nuestras voces, gracias por construir este gremio que es más empático e inclusivo, gracias por permitirle a esta veterinaria autista que muchas veces es inflexible y que muchas veces comete errores, de estar aquí y de poder eh, tener un espacio y una voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Pantanali. Un diálogo súper claro, súper inclusivo, espontáneo, amoroso. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia.
Me quiero colgar también de tus palabras, decir que no estás enferma, no es un trastorno, no estamos en realidad porque también tengo el diagnóstico. Es una condición del espectro autista, es una condición, no es un trastorno. Entonces, desde las palabras debiésemos también comprender que es una condición, que no se trata, no se cura, es solamente una forma diversa de ver la vida. Doy ahora entonces, ahora sí, a la doctora Javiera Solís. También es médico veterinaria, es emprendedora y ella nos va a hablar sobre emprender desde la neurodivergencia, creatividad, foco y libertad. Dame un segundo que vamos a abrir la presentación. Ya. No sé, Javiera, si puedes Imagínate, ¿ah? Estoy en eso, créeme. no, no, te pregunto si podías ver anteriormente el timer. Sí, los vi. Ah, perfecto. ¿Te acordaba Abajo que de tu... Sí. Ahí me avisan, por favor, si ven lo que yo veo. se ve, sí, tu pestaña y tu pantalla, ahora se ve el Canva. Ajá, vamos a presentar entonces. Bueno, aprovecho de este momento para darle las gracias a Cintia. Somos grandes amigas. Vivimos un proceso juntas, nos conocimos en la ignorancia de nuestra condición, pero también nos encontramos en un periodo que fue muy lindo y muy satisfactorio. Yo soy Javiera Solís, soy médico veterinario de la Universidad de Chile. Tengo algunos diplomados en gestión, en marketing, en desarrollo, digamos, de empresas. También me estoy dedicando a la endocrinología y mi cerebro es un loco que busca y busca más y más conocimiento. Soy un poco adicta a eso. Vamos a hablar un poco de lo que es mi historia. Fue un poco difícil para mí hacer esto porque es abrir un poco la parte que no conoce la gente que me conoce, que es cuando yo era chica. Cuando se desarrolla toda esta parte y les quiero contar aparte cómo se vive el masking, que es algo que ¿cómo se llama? Que es bastante potente cuando uno trata, o voy a hacer lo que pueda por tratar de explicarlo en términos veterinarios, para que nos entendamos todas. Con esto vivimos las mujeres autistas. Vivimos con el no se te nota. ¿Pero cómo? Nosotros aprendemos imitando, imitamos, vemos las personas igual, como siempre lo he dicho, como se estudia la etología. Desde muy chica, desde que tenía uso de razón, yo me sentaba a ver a los exitosos de mi curso, a ver cómo lo hacían para lograr que los otros los escucharan. Porque yo lo único que quería era que me escucharan y ser parte, pero no tenía las herramientas para hacerlo. Y finalmente, bueno, un par de veces me mandaron efectivamente de chiquitita a evaluación para autismo, cosa que dijeron que no, yo no era autista, porque en esa época no existía esta espectro mucho mejor definido, solamente estaban los autistas que no hablaban o estaban los que se definían como Asperger, que también ambos generaban bastantes problemas, entre comillas, a las personas que convivían con ellos y yo no cumplía con esas condiciones. El aprender imitando implica ser alguien que no eres. Entonces te podrás imaginar el nivel de autoexigencia que lleva. Uno no se permite equivocarse, porque equivocarse es sentir que ya ni siquiera eso bueno que hacías es parte de la sociedad. Eso también te lleva a que el nivel de exigencia y el burnout sea un compañero de día por medio. De verdad, el agotamiento es extremo, es muy, muy grande. Y la ansiedad que llevas por dentro, la ansiedad no se vive como la vive una persona. Yo siempre lo he dicho, es como que sientes que se te van a salir los intestinos desde adentro. No eres capaz de vivir dentro de tu piel. Ese es el nivel que uno siente y te duele, pero uno se lo calla.
¿Por qué? Porque uno tiene que ser y tiene que comportarse. ¿Para qué? Para lograr eso que un autista tanto anhela, que es pertenecer. Este fue mi camino, lo puse así. Fueron, según yo, aproximadamente 41 años de desorientación. Eh, Tuve diagnósticos como depresión endógena, como bipolaridad y una serie de cosas. Tenía unas conductas bastante erráticas, pero definitivamente eran descompensaciones, eran sobrecargas emocionales mal manejadas y mal direccionadas. Después viene este descubrimiento en que yo me empiezo a dar cuenta que en realidad no era que yo estuviera mal, era solamente mi intento de, imagínate, de ser igual que el resto. Y la gracia es que todos somos distintos. No lo había entendido hasta ese momento. Y después viene la transformación, que fue la aceptación. Y creo que este proceso es algo que, más allá de lo que yo viví como desde la neurodivergencia, es algo que nosotros quizás todos debiésemos pasar en algún momento. Esta fue mi periodo de desorientación. Me encanta esta diapo porque habla un poco de lo que yo siempre he dicho. Yo hasta mis 41 años siempre fui un pollito en corral ajeno y de verdad, como yo siempre dije, esa sensación de estar estudiando a las personas como quien estudia etología para poder lograr entender cómo, por qué, cuándo y cómo hacer las cosas. Y esto empieza a generar también una especie como de hiperempatía en la cual ya empiezas a sentir el dolor del otro. Ya no es solo tu dolor, es el del otro y te duele el doble. Y llega este momento en que llega a la universidad, en que efectivamente se transforma en mi refugio emocional. Yo quise estudiar medicina humana y en el proceso me di cuenta que quería estudiar medicina humana para ser neonatóloga o médico forense. Definitivamente no quería hablar con nadie. Ahí me di cuenta que en realidad ese era mi horizonte y cuando dije quiero estudiar medicina veterinaria, ¿qué haría yo si fuera médico veterinario? Dije yo quiero cambiar el mundo. Y ahí me di cuenta que era mi lugar. Y efectivamente entré a la facultad y fue la primera vez que ya no me sentí tan en un corral ajeno. Pero sí hubo circunstancias en las cuales siempre fue un desafío la integración. Y creo que muchas personas que me conocieron en el proceso de la universidad sí conocí a algunos que me lo comentaron, que pensaban que yo tenía algo raro porque llegaba en la mañana muy contenta y ya pasaba a las 2 de la tarde, hacía como que no existían, pasaba de largo porque ya no soportaba, estaba agotada emocionalmente y sobrecargada. Después viene la fase del descubrimiento en que uno entra en la sospecha, después como que te confirman. Yo tuve mi diagnóstico a los 43 años, pero el primer acercamiento que tuve, y esto lo quiero compartir con quienes, porque las que tenemos esta condición, tienen cierto factor hereditario y normalmente nos acompañamos de nuestros hijos que también lo tienen. Yo recuerdo la primera vez que tuve un acercamiento más adecuado a un tratamiento y esto fue a los 23 años aproximadamente y el doctor me pregunta que cómo me sentía después de una semana y el doctor no podía creer cuando yo le dije, es que yo no sabía que se podía vivir así. Ojo con sus hijos, porque el nivel de ansiedad y de sobreexigencia lleva a tal punto que de verdad uno no entiende cómo la gente puede sonreír, porque la vida es demasiado dura para uno. Y de ahí viene empezar a estudiar y entenderte. Y cuando te entiendes, te empiezas a descubrir y empiezas a aprender cómo autorregularte, cómo empezar a trabajar los procesos ansiosos y empezar a brillar, a empezar a sacar lo mejor que uno tiene, porque ser autista o ser neurodivergente te da una forma distinta de ver el mundo. Y eso es maravilloso. La historia de transformación, yo pongo estas dos y esto para mí es muy íntimo, pero ustedes pueden ver el cambio. Esta es mi historia. Yo partí de ser una veterinaria a medio tiempo, sin valorización de mi carrera, le tenía un poco de rechazo a la gente,
con una depresión horrible, sin diagnóstico, así me conoció Cintia, a asumirme veterinaria de tomo y lomo, preparándome, amando mi profesión, recordando cada día que yo entré a estudiar veterinaria porque yo quería cambiar el mundo y me puse a trabajar, me puse a estudiar y me permití ser lo que soy, una mujer médico veterinaria autista. Aquí está la mano de la obra. Me puse a estudiar, descubrí el ejercicio, me puse a leer y un día me empiezo a entender de que tenemos tanta sobreexigencia, tanto estrés, tanta ansiedad que tenemos que botarla de alguna manera para poder pensar y creo que en mi caso funcionó el deporte un poco más extremo. Hago kickboxing ahora pero también la medicación correcta. Acá el soporte, el apoyo, yo creo que ahí el colegio médico puede hacer muchísimo en generar el acercamiento a terapias, a tratamientos, en especialistas que efectivamente conozcan la patología, porque el manejo farmacológico, perdón, es radicalmente distinto porque nuestros neurotransmisores no son los mismos, por ende los tratamientos no son los mismos. Y ahí estaba la respuesta. 43 años de mal tratamiento me llevó a tener 43 años de una vida frustrada. ¿Y qué pasó? Me encontré con esto, el éxito. Dije un día, estaba leyendo Facebook y me hizo todo el sentido y dije ya, conocimiento, voluntad y oportunidad y empecé. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Y cómo el éxito, de repente, estas habilidades que tengo en las manos, que Dios me dio con un algo que yo pensé que en un principio que era una limitante y hoy en día se transforma en una herramienta de ver las cosas en forma distinta para generar soluciones en forma diferente. Y dije, bueno, conocimiento de la veterinaria es maravillosa, es un mar de conocimiento en que un cerebro hiperventilado se puede agotar y cansar y volver a retomar y enamorarse una y otra vez de todo lo que uno lee y absorbe. La voluntad, el hiperfoco, tenemos una capacidad de hiperfoco maravillosa y el tema de detectar las oportunidades, en mi caso, el tema del masking, que es una condición que finalmente lleva a tantas cosas malas, pero resulta que te lleva a observar, te lleva a mirar al otro y empaparte de su vida, de cómo vive, cómo sufre, qué es lo que necesita. Y eso me llevó a ver cosas como bueno, a ver cosas a través de esto, a través de darme permiso para ser autista, a taparme mis oídos porque el ruido me duele, a balancearme cuando la ansiedad sea demasiada para yo poder autorregularme porque no le hago daño a nadie con eso. Me pasa que a veces me miran con cara de, oye, ¿qué te pasa? Nada, me duele, se me va a pasar, déjame regularme. Reconocer mis crisis de pánico, yo tengo como 3 o 4 a la semana, pero entenderlas, racionalizarlas y poder manejarlas con también, obviamente, como Cintia, también me rodeo de personas que me conocen y saben cómo contenerme. Y finalmente también permitirme seguir estos hilos de pensamiento que uno va y sigue y los persigue y puede pasar horas siguiendo y siguiendo, analizando y planificando y volver, como decía anteriormente, a observar a la gente. A la gente no le gusta mucho que uno las observe, pero, pero eso me permitió ver cosas que no estaba viendo. Como esta historia, la historia de Roger. Roger me cuenta un día que fue al parque y sacó a su perrita a correr y la perrita se tragó una pelota de tenis. La pelota de tenis le quedó en la garganta, él estaba en alto hospicio, subió a su auto y corrió 3 clínicas. En la tercera, que encontró cerrada un día 19 de septiembre, la perrita llamada Lu falleció en sus brazos. Y ese día yo dije, esto no puede pasar, no puede pasar habiendo tanto. También me acordé de las dificultades que yo pasé al poner la clínica, de luchar, de ser visible. Cuando yo estaba trabajando médico veterinario, me tocó viajar mucho, cambiarme de ciudad. Eh,
volver a entrar a un mercado nuevo. Como mujer, compatibilizar el hecho de ser mamá y tener familia con los horarios extensos en las clínicas también. Y yo dije, habiendo tanta tecnología, ¿por qué no se puede hacer algo al respecto? Y ya empecé y me senté y me voló la cabeza. Habilidad muy propia de la neurodivergencia, me senté y empecé a hilar, hilar. Estuve más de 5 horas sentada pensando y conversando conmigo misma y la verdad es que llegué a una propuesta que dije, ¿por qué no lo resuelvo yo? El tema es cómo. Y llegué a Corfo. Corfo me escuchó, le propuse una idea que resolvía la situación de urgencia, proponía una propuesta para poder ingresar rápidamente al mercado a quienes más lo necesitaban, apoyando a las mujeres, a los veterinarios que trabajan a domicilio, aportaba seguridad. Además, las clínicas se visualizan todas iguales, las más chiquititas se pueden visualizar frente a las situaciones y así sucesivamente era un círculo de valor. Me escucharon, me creyeron, me capacitaron. Tuve que luchar contra mi dificultad de comunicación, que créeme que esto para mí ha sido bastante difícil, pero me ha tocado hacer cosas mucho más desafiantes aún. Pero creo que, vuelvo a repetir, el Colegio Médico Veterinario tiene algo en las manos, el soporte. Somos personas que tenemos creatividad, podemos hacer este tipo de cosas. Hoy en día ya está disponible, estamos en proceso de marcha blanca y lanzamiento ya para la región de Tarapacá y ojalá próximamente para todo Chile, para que esté en manos de todos. La verdad es que más allá de todo esto, esto es lo que yo digo. Si hay una persona que tiene capacidades, que ve el mundo distinto, que puede hacer algo más allá, muchas veces estamos guardados, estamos opacados detrás de depresión, detrás de un mal diagnóstico, detrás de una mala contención, metidas en un ambiente que no nos favorece. Si todas esas personas que créanme que en el mundo veterinario somos mucho más de lo que podemos visualizarnos, porque en general, si ustedes se imaginan, como a mí me pasó lo mismo, yo llegué a veterinaria porque yo no quería saber de la gente, que me gustaban los animales, porque conecto con ellos. Pero cuando tú tienes un tratamiento adecuado, un soporte, un apoyo y, y puedes controlar lo que te duele y hacer grande lo que de verdad te regala, puedes hacer todo esto y mucho más. Y tú dices, una mujer autista haciendo un pitch, ¿sabes lo que es un pitch? Un pitch en este caso, de 1 minuto donde tengo que contar todo lo que yo hacía arriba de un escenario con más de 300 personas. Y se logra con el apoyo que corresponde. Y eso ustedes lo pueden lograr con las personas como es el caso en el caso mío, que gracias a Dios yo encontré el apoyo. ¿Y cuál es el desafío? Yo creo que el desafío más grande de esto es comprender que en la diferencia está la visión en 360. Yo lo veo desde un lado y ustedes lo ven del otro. Entre los dos hacemos el 360 y no se nos va a ir nada. Con el apoyo adecuado, una persona neurodivergente puede ser un tremendo aporte para cualquier equipo, porque ve las cosas desde otro prisma. Podemos soñar en grande, no tengamos miedo a soñar en grande. Y juntos, empresas, veterinarios, mujeres, todos súper juntos, de verdad podemos hacer cosas mucho más fuertes. Mi invitación al colegio es busquemos herramientas quizás que sean para fácil acceso, para que nosotros, las personas que tenemos neurodivergencia, tengamos un mejor acceso a una salud que nos permita generar y explotar todas esas habilidades que nos regalan. De verdad, muchas gracias por esta vitrina y espero haber compartido desde mi horizonte, mi perspectiva y haber aportado un poco a esto que es maravilloso, que es la integración en todo su esplendor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javiera. Excelente presentación. Gracias por compartir tu experiencia. Aprovecho de contarle a todos y a todas quienes están conectados en estos momentos que posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas. Si no quieren hacerlas de forma verbal, abriendo su micrófono, pueden dejarlas en el chat y yo las voy a leer. Doy ahora el pase a la doctora Alejandra Vélez. Ella es médica especialista psiquiatra en autismo en mujeres y nos va a contar y hablar sobre el camuflaje femenino en el espectro, cómo reconocer y acompañar. Muchas gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias también, gracias a Javiera, gracias a Cintia, gracias a todas. Estoy muy emocionada. La verdad me cuesta mucho hablar después de estas tremendas expositoras y sus vidas y esta intimidad que estamos compartiendo en este momento y estoy muy profundamente conectada y han traído a mi memoria momentos muy, muy especiales. Yo debo decir, quiero pedir si se puede bloquear la ventana emergente del chat porque tengo un TDAH y cada vez que aparece un mensaje me distraigo muchísimo. Así que si podemos bloquearlo por un ratito, yo lo agradecería mucho. Em, Recordé, bueno, yo soy médica, psiquiatra, neurodivergente, autista. Y mi primera carrera y lo que yo siempre había soñado ser fue veterinaria. Yo estudié veterinaria 3 años. Fue mi primera carrera, mi primera postulación. Estaba muy feliz cuando quedé y estoy muy emocionada porque me acuerdo que de todo ese tiempo y de todo el sufrimiento animal que no pude tolerar durante la carrera y me retiré. Y me retiré y di nuevamente la prueba y estudié medicina. Pero ese era mi sueño, ser veterinaria. Em, Bueno, quiero agradecer este espacio nuevamente y, para las personas autistas asignadas mujeres al nacer, para las personas sí, femeninas y mujeres trans, la lucha por la identidad y la libertad existencial de ser quienes somos resulta muchas veces, como lo han testimoniado acá nuestras compañeras, en un alto estrés de minorías debido a prejuicios, debido al estigma social y también al estigma que internalizamos y a las experiencias de discriminación que hemos vivido y con la que lidiamos día a día. Las mujeres autistas hemos sido silenciadas históricamente, mistificadas, invisibilizadas, nuestras diferencias, nuestras particularidades. Como mujeres autistas hemos sido objeto de un proceso de homogenización, de invisibilización y de patologización de nuestras diferencias. Y nuevamente quiero agradecer este espacio de diálogo, porque son estos espacios los que pueden transformar los estereotipos patologizantes y binarios del género en autismo y poder salir, ¿cierto? Poder superar este mito del autismo como una condición masculina y otros sesgos que voy a mencionar en mi presentación. Em, Voy a compartir pantalla. No sé si Se está empezando a se, cargar. se ve. Ahí se ve. Bueno, ahí estoy yo con mi compañera de vida, que se llama Malu, que es mi amiga, mi hija, mi todo. Y quiero hacer algunas declaraciones que el sentido de esta presentación está orientado a promover los apoyos, el respeto y la aceptación plena de las personas autistas, minorías dentro de minorías desde una mirada de género respetuosa de los derechos humanos y generar un espacio de reflexión hablando del sesgo de género en autismo y tocando algunos puntos respecto del camuflaje porque creo firmemente que es necesario celebrar el autismo en su amplia diversidad de géneros para alcanzar la justicia, cultivar la ternura, la libertad y el respeto por nuestros derechos. Este es nuestro mapa de ruta. Voy a hacer algunos alcances respecto del lenguaje inclusivo y actualizado. Pueden tener sus cámaras prendidas, apagadas. Vamos a hablar brevemente de los sesgos históricos, de el camuflaje como barrera para el diagnóstico y las estrategias, el camuflaje como estrategia de sobrevivencia, ¿verdad?
de ponerse a salvo y de afrontamiento en niñas y mujeres autistas como un mecanismo de compensación. Respecto del lenguaje de identidad, el lenguaje para la comunidad autista, el lenguaje de identidad representa, ¿verdad?, la conceptualización más fiel del autismo como intrínseco y transversal a la identidad de la persona. Por lo tanto, referirse a primero a persona autista, ¿verdad? Es mucho más correcto para nuestra comunidad que hablar de persona con autismo, porque no nos ponemos ni nos sacamos el autismo, sino que el autismo es parte nuestra, atraviesa toda nuestra identidad y por eso usaré en mi presentación el lenguaje de identidad, persona autista o simplemente autista, ¿ya? Respecto del lenguaje inclusivo, quiero llamar la atención de que puede generar, ¿verdad?, malestar en personas que sienten rechazo o fobia, ¿verdad?, respecto a la diversidad de género, pero enmarcada en el modelo de los derechos humanos y de la discapacidad social como resultado de las barreras sociales y orientada en mi ejercicio profesional y personal a contribuir a la equidad en salud y la disminución de las desigualdades y las brechas de género y levantar espacios libres de discriminación de las personas autistas, como también erradicar diferencias que no son solo innecesarias y evitables, sino que son injustas, incorrectas. Yo incorporo el lenguaje inclusivo en mis presentaciones y intento usar los términos persona asignada mujer, persona asignada niña, acorde a la actualización del lenguaje inclusivo del DSM-5 en su versión revisada del 2022. Dicho esto, quiero iniciar esta presentación mencionando que los sesgos de género y otros sesgos capacitistas, sesgos de infantilización, ¿verdad?, en la conceptualización del autismo, han marcado la historia del autismo y hemos viajado de la masculinización, de la infantilización, la patologización y el estigma a lo que hoy día estamos em, defendiendo como comunidad autista, ¿verdad? El autismo es un concepto vivo, es un concepto en evolución que ha migrado, que se ha transformado de una condición del neurodesarrollo a una cultura espectral inmensamente diversa, caracterizada por habilidades, por intereses, por patrones cognitivos, sensorio-motores, sociocomunicacionales, emocionales, interaccionales significativamente divergentes de la expectativa social normativa o normalizante. Y enfrentamos, por lo tanto, barreras sociales que pueden interferir con la integración, participación social y la plena realización de las personas autistas. Y es así como el autismo ha cambiado de una definición clásica reducida a una definición con amplios criterios diagnósticos, de una condición poco común a una muy frecuente, ¿verdad? De una prevalencia de 1 en 10.000 a prevalencias que hoy día están cerca del 3%, de una condición limitada, ¿cierto?, acotada a la infancia, a una condición reconocida ahora de toda la vida, de una condición categorial a un concepto dimensional y de un autismo a muchos autismos, a una condición espectral. Y de un trastorno del neurodesarrollo a una comprensión desde una perspectiva de derechos humanos en neurodiversidad y neurodivergencia con enfoque de género, como una categoría social, cultural, operacionalizada en modelos de investigación emancipatoria que hoy día lidera la comunidad autista y la comunidad propiamente tal como un movimiento social y dentro de ese la comunidad de mujeres autistas como un movimiento líder. Y quiero detenerme en el último punto que nos convoca hoy día, que es reconocer que el autismo ha cambiado de una condición estrictamente visibilizada como parte del género masculino, con un ratio 5:1, ¿verdad? A un ratio, a una razón masculino-femenino hoy día 3:1, e incluso hay estudios que hablan de 1.2:1, incluso 1:1. La prevalencia global del autismo va en aumento, ¿verdad? Hay mayor conciencia, identificación en contextos de una comunidad activa, hay cambios en la conceptualización diagnóstica, hay estudios poblacionales, ¿verdad? Ya no son estudios de 4 casos, de 9 casos, como al inicio de la historia. Y el índice, sin embargo, el índice de prevalencia por género actual aún es una gran brecha y además es muy variable. Hay estudios que hablan de 1.8:1 y otros, sin embargo, hablan de 15:1. Y esta brecha de diagnóstico sigue siendo muy importante. Y si miramos a través del espectro, la proporción por género binario no se distribuye de manera uniforme
y seguimos viendo que a mayores necesidades de apoyo, el diagnóstico de autismo femenino aumenta y el ratio, ¿verdad?, disminuye y se acerca mucho más, igual que, como lo describía Lorna, ¿verdad?, en los 80 seguimos todavía con muchas dificultades para superar esta brecha. El género masculino está sobre representado en el rango de función adaptativa sin discapacidad intelectual y el género masculino y femenino equitativos en el rango de discapacidad intelectual severa es lo que observamos hoy día. La prevalencia en el género femenino va en aumento, pero seguimos con diagnósticos muy tardíos, diagnósticos equívocos, retraso de diagnóstico y tenemos estudios que incluso muestran que al mismo número de citas por evaluación, aún tenemos retraso en el diagnóstico, ¿ya? Y por lo tanto vamos a pasar mucho más tiempo sin un diagnóstico, lo que va a llevar a obviamente tener que desarrollar mecanismos compensatorios, mecanismos de adaptación, mecanismos de em, sobreadaptación y camuflaje. ¿Cuántas somos en Chile? Bueno, según las prevalencias que tenemos en Chile hoy día, un estudio de prevalencia del hospital, del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Borges, que es muy interesante porque es un estudio comunitario en población eh, control, ¿verdad? Que habla casi de un 2% con un ratio de 4 es a 1. Y según este censo, ¿verdad? Somos 17.574.000, por lo tanto, haciendo un cálculo, deberíamos ser diagnosticadas 87.870 mujeres autistas en Chile, aproximadamente. Estamos lejísimos, lejísimos de esta cifra. O sea, los que hablan hoy día y equivocadamente del sobrediagnóstico, del riesgo de sobrediagnóstico, estamos pero muy, 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 muy por debajo de estas cifras, ya muy invisibles. Hay baja identificación, subdiagnóstico y lo que se observa a nivel mundial es una distribución bimodal con un pic de diagnóstico en la infancia y otro en la adolescencia cuando no hay discapacidad intelectual. ¿Cómo somos, verdad? Hay diferencias en la presentación porque la socialización de las personas en nuestra sociedad, que es muy binaria y que nos impone un tremendo estrés de género, es muy distinta, más allá de diferencias biológicas. em, Sin embargo, estas diferencias no son cuantitativas, no es significativo lo cuantitativo, sino que es mucho más significativo las diferencias cualitativas. Las personas asignadas varones al nacer por la socialización tienen muchas más conductas externalizantes como hiperactividad y manifestaciones conductuales y las personas asignadas mujeres al nacer muchas conductas más internalizadas como ansiedad, depresión. Desarrollamos importantes habilidades de sobreadaptación, una alta motivación social, alta motivación para formar y mantener relaciones y mayor motivación por camuflar y encajar. Las puntuaciones en la escala de desarrollo son más altas para nosotras, el desarrollo del lenguaje es mucho más precoz y hay importantes habilidades motoras finas por el tipo de actividades a las cuales se nos entrena desde pequeñas. Hay conductas repetitivas, pero pueden ser muy funcionales o parecer muy sutiles, como muestran acá los dibujos, ¿verdad? Las manualidades, el tejido. Y nuestros tópicos, nuestros intereses pueden ser mucho más comunes, ¿verdad? Más sociales, como la moda, los animales, las series, las manualidades, pero sí pueden ser muy distintos en cuanto a intensidad. Hay muchos movimientos parafuncionales como bruxismo, nicofagia, succión de objetos, de dedos, mascado de chicle, en fin, mascarillelo. Puede ser difícil observar el impacto que nos genera este estrés y esta sobreadaptación en el contexto del día a día, porque muchas veces cuando estamos en crisis, cuando estamos en meltdown, en shutdown, en burnout, no nos mostramos, ¿verdad? Muchas veces nos replegamos y no nos ven cuando estamos muchas veces en nuestro mejor funcionamiento. Consideraciones que quisiera que ustedes retuvieran en niñas, ¿verdad? Menores de 12 años, es la ansiedad. Es lo que destaca, pueden no ser evidentes las conductas repetitivas, pueden no ser muy restringidas y pueden observarse más conductas de imitación social, por lo que debemos hacer foco en su cualidad. Y los desafíos sociocomunicacionales son interpretados muchas veces y reforzados como buena conducta,
o timidez, inhibición, ¿verdad? Son culturalmente normalizados y sesgados como esperables. Y en la adolescencia o en la adultez empieza a aparecer mucho más marcadamente el polo depresivo, con una atención muy marcada al guión social, ensayado y aprendido, con importantes conductas compensatorias de camuflaje, con mucho compromiso de la energía vital, mucho drenaje de la energía vital y compromiso del ánimo. No contamos con criterios y procesos necesarios para participar de un proceso diagnóstico seguro muchas veces. ¿Por qué? Porque los géneros no cismasculinos son excluidos de las investigaciones, se mantienen los estereotipos y la conceptualización del autismo clásico, ¿verdad? Hay distintas expresiones también del autismo en géneros que no son cismasculinos. Es una estrategia de sobrevivencia muy importante la de camuflar, la de enmascarar, la de compensar cuando no hay diagnóstico, ¿verdad? Y la estrechez y amplitud de la mirada impacta en el reconocimiento de las manifestaciones, limita el diagnóstico, por lo tanto es muy importante superar esta brecha para avanzar en nuestra comprensión y en la transformación de los servicios de apoyo para mejorar nuestra calidad de vida. Las causas de esta brecha son muchas, hay una historia, ¿verdad? Los primeros estudios del autismo se describieron en niños, fueron estudios muy pequeños. El género formateó las primeras definiciones y influyó en los criterios diagnósticos, fijó a los investigadores y a la comunidad en una alianza exclusiva entre autismo y masculinidad. Y levantó y sostiene, ¿verdad?, este mito de que las personas autistas son niños y son género masculino. Y este mito se mantiene en un ciclo perpetuante porque las mujeres no somos incluidas muchas veces en las investigaciones. Los recursos para hacer diagnóstico, los instrumentos se han estudiado en género masculino, por lo tanto tampoco punteamos en estos instrumentos, ¿verdad? Ni en los tamizajes, ni en los test psicodiagnósticos, ni tampoco en los criterios del DCM muchas veces, ya que nuestras diferencias son cualitativas. Por lo tanto, se mantiene este escepticismo de que las experiencias femeninas puedan ser autistas y se perpetúa este sesgo de género circular respecto del autismo y cómo responde la comunidad, cómo responden madres, padres, educadores a nuestros intereses intensos y circunscritos, por ejemplo, de princesas o bailarinas, se conceptualizan como aspectos de la feminidad. Y además han habido teóricos, ¿verdad?, que han reforzado estas ideas de que el cuadro clínico del autismo es un cuadro de género masculino, ¿verdad? Entonces es muy importante investigar desde la cultura, investigar desde la antropología, desde la lingüística, estos sesgos que operan mediante el lenguaje binario y que describen las conductas como retraído en un niño frente a tímida en una niña, atípico en un niño versus inmadura en una niña. En fin, es necesario estudiar estas interpretaciones basadas en la cultura en salud. Y han habido gente que lo ha estudiado y ha planteado modelos, ¿verdad? Modelos socioculturales de la lectura de nuestras vivencias, ¿verdad? Y hay influencias en la expresión, y eso tiene que ver con el entrenamiento social, pero también hay influencias en la identificación que tiene que ver con los sesgos que estamos mencionando. Y han habido muchas personas que han estudiado y que han levantado, ¿verdad? Desde Grunja, el año 25, que describió ya diferencias de género, Lorna en los 80, que dijo que había que estudiar por qué la prevalencia en mujeres con discapacidad intelectual era más alta, y grandes investigadoras que nos han mostrado, ¿verdad?, el componente de imitación ya desde los años 90, que nos han mostrado lo superficial de esta imitación ya en los años 2000, y llegamos a estos años, ¿verdad?, a estas décadas, con investigadoras tremendas como Japé y Hull, que han descrito, ¿verdad?, con detalle y con investigaciones maravillosas cómo es que se compensa, cuáles son estos elementos y qué importancia tiene, cuáles son sus componentes y cuáles son sus consecuencias también. El camuflaje, ¿verdad? O compensación puede ser una barrera para el proceso diagnóstico en el género femenino, pudiendo contribuir al subdiagnóstico en ausencia de diagnósticos, al retraso de diagnóstico, a etiquetas equivocadas. Sin embargo, no debemos olvidar que hay otras barreras socioculturales como las que mencionaba hace un momento. Y por otra parte,
estas barreras también van a determinar un retraso del diagnóstico y nos van a forzar, ¿verdad?, a desarrollar este camuflaje social por mucho más tiempo. Este es un estudio en población joven, ¿verdad?, que destaca cómo las barreras de percepción del entorno, una de las barreras que destacan en la percepción del entorno son las conductas compensatorias para poder identificar, ¿verdad?, a la persona autista. Esta barrera se encuentra en todo caso bajo el paraguas, ¿cierto?, de este mito de que el autismo es cosa de chicos, que es una gran barrera eh, para poder percibir las manifestaciones del autismo en poblaciones género femenina. Y el camuflaje, ¿verdad? Podemos mirarlo como una estrategia de sobrevivencia y desarrollo en la presentación, no solo femenina, también pueden camuflar otras personas, ¿verdad? Otros géneros, de hecho más, incluso hay estudios que muestran que los géneros no binarios camuflan mucho más. Y em, quería traer esta definición, ¿verdad? El mimetismo es la habilidad de los seres vivos de asemejarse a otros organismos y la cripsis o camuflaje busca asemejarse al entorno. Ambos buscan la sobrevivencia, también buscan muchas veces estos mecanismos la comunicación y la sobrevivencia a través de la comunicación. Y el camuflaje viene de una etimología que significa camufare, engañar, ca como acortamiento de cabeza y mufare de raíz germánica con el sentido de confundir. Y esta asociación que tiene con esta palabra como de confundir o como de engañar ha sido criticada por algunos activistas autistas y han propuesto otros términos como la transformación adaptativa, ya que no es parte, ¿cierto?, de los valores de la comunidad autista el engaño, todo lo contrario, la comunidad autista se identifica, ¿verdad?, con la sinceridad, con la honestidad. em, en sus formas de expresar y en sus búsquedas. Pero sin embargo, el uso popular, ¿verdad? Y esta discrepancia también que hay entre el uso popular y la nomenclatura científica sigue manteniendo múltiples términos para referirse a estas estrategias. Y se puede definir como un fenómeno transdiagnóstico los episodios depresivos, ¿verdad? Los episodios ansiosos también impactan en las personas y muchas veces las personas camuflan estas manifestaciones o estas experiencias. Son estrategias de afrontamiento, de autoprotección como respuesta al estigma social, a un deber ser social y a desafíos sociales percibidos, a una autoestima y aceptación que está en lucha muchas veces en personas y grupos que soportan estigma y marginación, como diversidades sexogenéricas, étnicas, migrantes, personas con diagnóstico de salud mental y neurodivergencias, y consiste en el uso de estrategias cognitivas, conductuales y emocionales para acomodarse y presentar un estilo social, que en el caso del autismo lo que persigue, ¿verdad?, es no parecer autista o parecer menos autista, ocultar características autistas y o minimizar la visibilidad de las barreras sociales en un mundo social donde el neurotipo autista no es el neurotipo dominante y el hecho de realizar estas estrategias, de ponerlas en acción, puede ser más o menos consciente. Podemos estar muy conscientes de ello o podemos no tener ninguna conciencia y todas las matices que pueden haber entre un punto y otro a lo largo, además de todo el desarrollo. Hay una dimensión universal que la mencionaba hace un momento ya, como modulación o supresión de conductas, por ejemplo, en episodios depresivos, como una em, privatización, ¿verdad?, de la expresión del estado afectivo interno, que no voy a compartir, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, pero también hay una dimensión específica en el camuflaje autista, porque el camuflaje autista es un camuflaje del desarrollo, de la vida, es persistente. Y el esfuerzo que hacemos los autistas para poder realizar esta transformación adaptativa o este camuflaje es tremendamente grande, muchas veces menos efectivo y muchas veces asociado a sentimientos de inautenticidad, despersonalización y agotamiento físico y emocional, donde se compromete nuestra propia identidad. No es un momento el que estoy camuflando, es toda la vida. Ya la visibilidad del autismo, ¿verdad? En situaciones sociales la estamos camuflando nuestra propia identidad.
Y este fenómeno nos llama a comprender cómo actitudes y normas sociales opresivas influyen en procesos sociales de afrontamiento y sus consecuencias en diferentes grupos humanos. La investigación en afrontamiento social autista hasta acá se ha centrado en la imitación de conductas sociales típicas, pero no ha estudiado cómo las personas autistas podemos valorar y expresar nuestras propias características autistas. Hay muchos conceptos, ¿verdad? Hay mucha nomenclatura, pero más o menos estamos apuntando a lo mismo: camuflaje, enmascaramiento, compensación, estrategias de acomodo, adaptación, afrontamiento, manejo de impresiones, pase neurotípico, imitación, asimilación cultural. Hay sutilezas, hay definiciones que se distinguen de otras. Por ejemplo, la compensación, que es como el gran paraguas, se refiere a procesos que cambian la presentación conductual de una condición del neurodesarrollo a pesar de la persistencia de los desafíos centrales a nivel cognitivo y o neurobiológico. O sea, yo sigo siendo el mismo cerebro, yo sigo siendo la misma, pero mi presentación conductual va a cambiar. Y hay formas simples, se describen formas simples o superficiales, por ejemplo, reírme de un chiste que yo no entendí, porque yo he aprendido que si no me río, ¿verdad? Llamo la atención, parezco pesada, entonces hago lo que hace el resto, que sería una forma superficial de compensar, y hay formas más profundas, como por ejemplo aprender y estudiar, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la paradoja de la risa? ¿Cuál es la paradoja del humor? ¿Por qué las personas se ríen? ¿Cuándo se ríen? Estudiar la psicología del humor, que es algo muy común en mujeres autistas que llegan a estudiar lenguaje corporal, psicología del humor, en fin. Intervienen aspectos cognitivos, interviene la motivación, la función ejecutiva, ¿verdad? Porque para imitar yo tengo que ser capaz de observar, tengo que ser capaz de mantener mi observación, mantener mi foco, tengo que ser capaz de recordar también lo que observé, y hay aspectos sociales que son muy importantes. La socialización de género femenino es un entrenamiento militar realmente para el camuflaje. Hay estrategias de enmascaramiento que se refieren a la ocultación activa. Por ejemplo, yo oculto que me incomoda el contacto visual y sostengo el contacto visual, aunque me genere ansiedad, aunque me genere confusión. Eh, Oculto mis stimming, dejo de morderme las uñas, dejo de morderme los labios, me pongo una máscara labial grasosa para no mordérmelo, ¿verdad? Eso sería ocultamiento. Oculto mi diagnóstico, no socializo mi diagnóstico, ¿verdad? Pero también hay otras estrategias como la asimilación, que es asemejarme al resto, ¿verdad? Compartir la misma cultura. Si hay que salir, salgo; si hay que quedarse hasta tarde, me quedo hasta tarde; si hay que hablar de estos temas, también voy a hablar de esos temas. Y la acomodación, que son ya la búsqueda activa de entornos y personas inclusivas, como nichos laborales que sean inclusivos. Puedo migrar del país porque a lo mejor como extranjera no me veo tan diferente, ¿verdad? Soy la extranjera. Pero esto tiene costos y tiene beneficios. Cuando falla, ¿verdad? Cuando es prolongada u obligada, cuando hay un tremendo agotamiento y estrés, cuando compromete mi autoestima, mi ánimo, me genera confusión, cuando no tengo apoyo y me enfermo por esto, em, sería el polo como más negativo, ¿verdad? Los altos costos, pero por otra parte, muchas personas refieren beneficios cuando hay una entrevista de trabajo, por ejemplo, y estoy postulando a un trabajo y necesito obtener ese trabajo; cuando estoy intentando permanecer en un contexto educacional y que no me excluyan, que no me hagan bullying, que no me hagan acoso, ¿verdad? El camuflaje desafía la concepción de larga data del autismo como un fenómeno de validez diagnóstica, de predominancia conductual. Me doy cuenta que recién amplié la presentación. Bueno, aquí hay distintos niveles de comprensión del autismo. Vamos desde la participación genética, las bases neurobiológicas, ¿verdad? Los neurotransmisores, el conectoma, ¿verdad? La masa neuronal. Em, y aquí tenemos la cognición, que tiene que ver con los procesamientos autistas, la función ejecutiva, las distintas teorías que se han planteado: la teoría de la mente, la integración sensorial, el estado interno. Y aquí tenemos la conducta, ¿verdad? Lo que se observa. ¿Y por qué el camuflaje desafía? Porque el camuflaje ocurre aquí.
entre la cognición y la conducta y seguimos teniendo la misma condición, ¿verdad? Sin embargo, nuestra conducta no es observable, no es evidentemente autista. Y la conciencia que podamos tener o la forma que podamos tener de darnos cuenta de la discrepancia entre este funcionamiento y la conducta es lo que habla del camuflaje y es lo que usamos muchas veces para hacer el diagnóstico en personas que están subumbrales para los marcos diagnósticos actuales, como un DSM-5, un A2, incluso una entrevista del desarrollo. Es aquí, en esta condición individual, ¿verdad?, ante la demanda social, cuando los procesos de estrategias alternativas compensatorias se despliegan y es donde tenemos más o menos conciencia de esto y podemos autoinformar más o menos de esto que estamos viviendo internamente, a pesar de que ante la demanda social estemos respondiendo y según la observación de otros no tengamos conductas autistas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el camuflaje? Bueno, ocultamiento del diagnóstico, autovigilancia intensiva, controlar y repasar constantemente el accionar, cambiar de apariencia, ocultarme e imitar, comunicación no verbal, contacto visual, lenguaje corporal, expresiones, posturas, tono de voz, inhibir, modificar, disminuir o exagerar movimientos de extremidades, movimientos corporales, nuestra expresión emocional y lenguaje corporal, con un esfuerzo consciente de nuestras expresiones faciales, gimnasia realmente facial y muscular de emoción o de interés que no siempre son congruentes con nuestros sentimientos internos o con nuestra energía muscular o con nuestro tono muscular. Elaboración de listados mentales y guiones sociales sobre cómo comportarse en situaciones sociales, preparación de temas, preparación de preguntas, de respuesta, adopción de temas de conversación y de interés típicos, evitar revelar conocimientos específicos. Muchas veces evitamos el lenguaje culto, evitamos el lenguaje técnico para no causar burla, no llamar la atención o no ser señalada, ¿verdad?, como rara. Evitar hablar de una misma y de sus propios intereses, que muchas veces son inusuales, inusuales para la etapa del desarrollo, ¿verdad? Inusuales para el contexto de género o cultural. Rellenar silencios con palabras típicas, eliminando estas palabras que pueden ser atípicas para el resto. Estrategias de compensación como estar cerca de los demás, aunque no estemos conectadas, como mostraba la foto de la presentación de la lámina anterior. Ella está cerca, ¿verdad? Alguien podría decir, no, si tiene amiga, está en los recreos acompañada. Pero ella está físicamente, porque además hay un camuflaje social que tiene que ver con la estructura de género social. Las mujeres están muchas veces próximas físicamente, van al baño juntas, pero eso no significa que estén en comunicación o que sean amigas, ¿verdad? No necesariamente. Estrategias de compensación como estar cerca, alternar estar fuera o dentro del grupo, observar a pares y estudiar sobre sus temas. Y este es el estudio del 2017, ¿verdad? Que fue muy interesante, que describió estos tres elementos: motivación, estrategias y consecuencias al corto y largo plazo. Y respecto de las consecuencias, quiero llamar la atención con respecto al retraso, ¿verdad? O la negación diagnóstica, a la fatiga, ¿verdad? A la confusión de identidad, a la percepción de estarse traicionando o engañando a otros. Muchas mujeres dicen y piensan, si supiera cómo soy realmente, no me querría, si supieran cómo soy, no serían mis amigas, si supiera cómo soy, me rechazarían. Soy una impostora, soy una estafa, ¿ya? Y se genera muchas veces mucha tristeza asociada y es muy paradojal que el costo a corto plazo sea tener una pareja, tener una amiga, pertenecer a un grupo, pero a largo plazo voy poniendo en jaque mi propia identidad, haciendo estas cosas que a mí no me gusta hacer, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener conciencia de que el ser social autista debe ser entendido y aceptado por el entorno y que entrenar en conducta social no autista puede fomentar el camuflaje. El camuflaje puede ayudar a superar desafíos comunicacionales en contextos no empáticos. Apoyos que ayudan a comprender, a aceptar y comunicar diferencias sociales pueden mejorar nuestras experiencias cotidianas y esos son los apoyos que tenemos que buscar. Los apoyos a la comunicación neurodivergente deben ayudar a comprender la interacción social en ambas direcciones,
como mencionaba Damián Milton, ya un activista autista hace muchos años, la empatía tiene que ser en los dos sentidos. No solamente yo debo aprender por qué se ríen las personas neurotípicas, sino que las personas neurotípicas también tienen que aprender del humor de las personas autistas. Es importante reconocer la eficacia de la comunicación social autista entre pares. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Por qué entre autistas nos comunicamos? ¿Por qué entre autistas nos sentimos en confianza muchas veces? O también el observar esta facilidad y esta eficacia de la comunicación interespecies. ¿Por qué con los animales nos comunicamos? ¿Por qué podemos apegarnos y comprenderlos de una manera tan facilitada? Ahí hay claves. Necesitamos nuevos enfoques sistémicos para mejorar la calidad de nuestras experiencias sociales y cuestionarnos si es posible que una socialización más auténtica, más justa, más libre se asocie a mayor bienestar para la mayoría de la comunidad autista. Si tenemos acceso a esos entornos de apoyo, ¿cómo podemos construir esos entornos de apoyo? Estos son los paradigmas, ¿verdad? Con los que hemos luchado hasta ahora. El paradigma médico funcionalista. Para el paradigma médico funcionalista, ¿verdad? La premisa neurotípica enmarca el autismo como discapacidad, nos informa como deficientes comunicacionales, ¿verdad? Recomienda soluciones normalizantes. El paradigma neurodiverso cuestiona estas premisas neurotípicos, pero si no hay una crítica realmente al orden social prevaleciente, ¿verdad? Vamos a terminar, ¿cierto?, entrenándonos en cómo experimentar las emociones de los otros, ¿verdad? Eh, y quién va a aprender de nuestras emociones. Es muy importante el paradigma emancipador porque los autistas perciben el tiempo a solas, por ejemplo, como un fin en sí mismo y camuflarse como coercitivo. El camuflaje guiado puede lograr mayor nivel de supervivencia en la sociedad no autista, pero mantiene a las personas no autistas ignorantes de la mente de la persona autista, reafirmando este problema de la doble empatía y generando una brecha en la reciprocidad entre dos actores sociales igualmente válidos, solo diferentes. ¿Qué alternativas Hoy tenemos, día, verdad? A expresiones autistas de la comunicación social, reformular la comunicación. Y aquí quise traer un testimonio ya para ir terminando. Tengo compañeros de trabajo, amigues, que en situaciones que no entiendo llamo y digo, no entendí, por favor explícame de qué se trató. Si es amigue, me lo explicará. Es la diferencia de pedir ayuda de una manera consciente o estar perdida. Comprender el significado mediado, ya a través de una mediación de un amigue, de un comunicador, es mejor que imitar. Es una estrategia opuesta al camuflaje, una técnica que llamamos reencuadrar la situación y expone, ¿verdad?, las propias necesidades y vulnerabilidades legitimándolas. Y alternativas de comunicación. Comunicación alternativa, comunicación aumentativa también es válida en personas autistas hablantes, también es válida en personas autistas adultas, adolescentes. Hasta ahora si decía yo soy una persona que disfruta estar sola, me llamaban solitaria. Ahora digo no, soy autista y disfruto mi comunicación autista. Tengo amigas en su mayoría por teléfono o internet. Entiendo y disfruto esta comunicación y la celebro. Desde que recibí el diagnóstico, lo celebro. Eso dice nuestra amiga. Es importante mirar más allá del enfoque neurotípico conductual hacia la agencia personal y el bienestar. Comprender las experiencias autistas como una forma de ser compleja, una forma dinámica, atender a las experiencias, a las vivencias y a las estrategias de afrontamiento y cambiar estas atribuciones neurotípicas de flojera, porfía, agresividad por curiosidad, compasión, espíritu de colaboración y apoyos del entorno. Esto llamamos regulación colaborativa y manteniendo siempre en primer, ¿verdad?, plano el principio de la doble empatía, con un enfoque desde un modelo social de la discapacidad y la neurodiversidad que mejore el ajuste con el entorno desde enfoques socioecológicos prácticos que humanicen las experiencias de todos. Y por último, para terminar, un deseo. Deseo que la invisibilización y el negacionismo diagnóstico contra niñas, niñas, mujeres cis y trans, personas no binarias en el espectro autista, deje, ¿verdad?, de existir, que deje de ejercerse esta violencia de género y que en esta etapa de cambio de paradigmas
tener muy presente la importancia de abrazar el paradigma de la neurodiversidad, el modelo social de la discapacidad y la perspectiva de derechos humanos y comprometernos con la dignidad humana y la justicia social, practicando acciones que preserven y mejoren la vida de las personas autistas. Muchas gracias por escucharme. No sé cómo anduve con el tiempo, tal vez me excedí, pero bueno, es lo que quería compartir Está esta tarde. perfecto. Muchas gracias, doctora Alejandra Vélez, por su exposición muy clarificadora. Y también nos hace reflexionar un poco que la mayoría de las investigaciones, los estudios, las pruebas estandarizadas están en un foco neurotípico, heteronormativo y eurocentrista. Y ahí tenemos que nosotros también estar, ojo, con este espíritu crítico, con esta observación amplia, de poder poner un tema sobre la mesa, ¿no es cierto? En este caso, el autismo en otro lugar pudiese ser otra temática. Ahora dejo abierta el micrófono para preguntas para nuestras expositoras. Siéntanse libres de activarlo. Si alguien quiere levantar la mano, también lo puede hacer. Yo creo que hay emociones, hay preguntas, hay de todo aquí en la audiencia. Así que atrévanse a preguntar. Si no hay preguntas, bueno, yo Hola, también quiero A ver, ¿ahí hay un micrófono? Daniela González acá. No, más que nada agradecer, la verdad, el espacio. También, bueno, soy médica veterinaria, también autista con diagnóstico tardío. Em, para mí ha sido súper significativo el espacio, la verdad, conocer colegas que ya llevan un camino recorrido después del diagnóstico, saber que hay luz al final del túnel, porque la verdad es que, como comentaban algunas colegas, cuesta de repente el proceso como de resignificar, ¿cierto? Cuando uno pasa toda la vida haciendo masking. Y, y nada, es súper esperanzador. Ha sido un espacio muy bonito. Y nada, más que nada, dar las gracias, de verdad, que el Colegio Médico Veterinario esté dando estos espacios. Qué bueno que va a quedar también en las redes sociales y que muchas más personas puedan acceder a esta información. Así que aplaudo la iniciativa, en realidad. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Daniela. Voy a tomar una pregunta de Cata González que está en el chat, que es para la doctora Cintia Pantanali. Dice que tiene una pregunta: ¿cómo reconoce cuando tiene meltdown y no puede ser otra cosa? Porque sé lo que son los meltdowns, bueno, yo estoy estudiando psicología además, entonces eh, he ido aprendiendo sobre la condición y lo reconozco por la forma en cómo se presenta. Estás tan sobrepasado con los sobreestímulos que tuviste durante el día, atendiendo a todos los pacientes, teniendo, cierto, que estar súper atento para poner las cantidades correctas de anestésico, no mandarte una embarrada que pueda generar un problema al equipo completo, ¿cierto? Y teniendo que además estar recibiendo los pacientes y conversando con los dueños y dando explicaciones, después ir donde están el resto del equipo, ¿cierto? Y tener que tener contacto con ellos. Y llega el minuto en que tú no sabes qué es lo que está pasando, pero lo único que quieres es llorar, llorar. Y alguien te dice algo y contestas de una forma muy fea, gritando. Eso es un meltdown. Eh, y lo reconoces y sabes lo que es porque tienen definiciones. Está, no me acuerdo en este minuto cómo se llaman todas la doctora Vélez puede ayudar quizás ahí, Em,
pero claro, uno reconoce estoy teniendo un meltdown porque tampoco eres un niño pequeño que estás teniendo una pataleta y es algo que no puedes controlar tampoco, y como que se te viene un cúmulo de emociones que necesitan salir esa energía de ti y sale a través de un grito, un llanto o algo por el estilo. Ahí estamos viendo una pantalla, doctora Vélez, es suyo, ¿no? Pero tiene apagado el micrófono. Está Ahí apagado. sí. Ahí sí. Quería compartir una definición de meltdown que acá, bueno, el traductor lo pone como fusión de un reactor, pero es eso más o menos. Es un fenómeno, estos son los BIMS, que son entidades propias del autismo, que no están descritas en el DSM-5, ni en el CIE-11, ni en el CIE-10, sino que han sido descritas por la comunidad autista, con investigadores, ¿verdad? Muchas veces ellos también autistas. Y uno de estos eventos, ¿cierto? Una de estas entidades propias son los meltdown, que acá está descrito como traducido como fusión de un reactor, que lo definen como un fenómeno de diversas manifestaciones en que las personas autistas se sienten completamente abrumadas, acompañadas de falta de control, de estrés, ¿verdad? Acumulado, y las crisis que se generan provocan una respuesta de ansiedad externa, una descarga externalizante con una gran descarga de energía, y algunos factores que contribuyen a esta crisis son, como decía Cintia, exigencias sociales, frustraciones, vergüenza, dificultades en la comunicación, desencadenantes emocionales y estímulos sensoriales aversivos, ya como y abrumadores, como sostener todo el día, ¿verdad? Tener que tolerar las luces brillantes, el habla de muchas personas, en fin. O sea, hay un contexto de riesgo y hay una gran descarga de energía, una externalización con manifestaciones en crisis de mucha ansiedad. Y esto no es ganancial. Muchas veces las personas preguntan, o educadores, bueno, pero este niño, esta niña, hace esto porque es una pataleta, pero en un meltdown, primero, no hay una calma al ofrecer algún estímulo que pueda ser ganancial, ni tampoco en sí mismo la descarga es en absoluto ganancial. Muchas veces es todo lo contrario, ya tiene un alto costo emocional, un alto costo social, muchas veces castigado y sancionado, tanto en niños como en adultos. Y es un descontrol realmente y que puede durar mucho tiempo, es muy difícil de regular y de calmar. Eso. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, Cintia. Voy a corregir porque la pregunta anterior la hizo Lourdes Mamani, ¿ya? No era de Cata González, que Cata González, voy a hacer dos preguntas seguidas. Aprovecha de preguntar a qué terapeuta podría ayudar a retomar la carrera después de 10 años, porque ella dice que sus funciones ejecutivas han sido disminuidas. A ver si ahí podemos dar una luz. Y voy a aprovechar de comentar lo que escribe Caterina Alarcón, que ella agradece primero el espacio y quería consultar si existe alguna red en la cual se pueda acceder a trabajos de medicina veterinaria para neurodivergentes, para no pasar por burnout. Actualmente dice que se encuentra buscando trabajo y que le encantaría acceder a un lugar en que esto sea visible, un espacio sin discriminación y prejuicio. Creo que este es el espacio, el contacto con la doctora Javiera, que es de la profesión, y la doctora Cintia, y algunas que estamos ahí pululando también con el diagnóstico. Somos tu espacio seguro, así que acércate a la comisión, Caterina, y estamos ahí para recibirte y apoyarte. Y voy a dejar abierto el micrófono para Belén Solís, que dice que agradece el espacio y quiere hacer una pregunta. Así que Belén, el micrófono es tuyo. Hola, no sé si me veo. Es perfecta. Quería agradecer el espacio. La verdad es que hace mucho tiempo no me sentía tan comprendida en esto que llevo mucho tiempo indagando en qué era lo que me pasaba o qué era lo que, como en el ámbito veterinario, que me hacía sentir como diferente
Y claro, como igual indagando en la terapia y todo, llegué a este espacio y es muy hermoso todo. Y bueno, quisiera preguntar a cualquiera en realidad, desde su experiencia, cómo lo vivieron cuando tuvieron que comunicarlo a sus colegas o en su entorno laboral, ya que algunas trabajan ya con personas hace mucho tiempo, pero cómo lo hacen quienes todavía son nuevas en su trabajo o en realidad es como, más que nada me gustaría saber su experiencia para poder como guiarme un poco. En A mi ver si... caso, Dale, Cintia, toda sí, tuya. no, ya, dale. En mi caso, la verdad es que fue medio mágico el asunto porque a las personas a las que eran mi jefe y mis compañeros de trabajo que les conté que yo era autista, dijeron, ah, ahora nos calza todo pollo. Y todos me dijeron, y sobre todo mi jefe, que eso para mí fue como que quedé así como esos monitos con los ojos que hay pestañeando porque como que no te lo crees. Me dijo, ahora tienes que empezar a quererte más y darte cuenta de que la razón de tu éxito es justamente el hecho de que eres autista y por eso eres uno de los miembros más valiosos de mi equipo. Y yo quedé para adentro porque yo me esperaba que me diga, ah, no, vas a tener que renunciar. Y no fue así, al contrario, me dijo que era la razón de por qué yo había logrado todo lo que había logrado dentro del equipo. Y eso me dio mucho gusto. Pero el mostrarte como autista ante la sociedad, eso sí es doloroso y es difícil, porque los demás sí te hacen la vida cuadrita. Yo creo de que el equipo de uno, las personas con las que uno trabaja, los cercanos, bueno, no sé si es el caso de todas, pero al menos a mí me ha pasado que en el fondo te acogen de una manera mucho más amable y te apoyan en estos apoyos, valga la redundancia, que uno necesita, como por ejemplo, que se dan cuenta de que si hay una sobreestimulación, en mi caso, de que hay mucha gente dentro de la consulta, inmediatamente los colegas empiezan a hacer de que haya menos gente, que se metan a los distintos box, cosa que no haya tanto ruido, les piden de que por favor bajen un poco la voz, que a los niños ¿cómo se llama? Los controlen para que no estén gritando y todo eso. Entonces, no he tenido mala experiencia, al contrario, ha sido bonito. Javi, no sé qué quieres Sí, contar. mira, yo la verdad es que yo creo que el proceso más duro y yo siempre soy un poco, no sé, yo me gusta ver el vaso medio lleno en realidad. Eh, a mí lo que más me costó fue reconocer que habían cosas que tenía que trabajar. El autorreconocimiento fue el paso que más me costó, pero hoy hubo una cosa que aprendí en este proceso y es que la autoaceptación es la que construye la reacción. Yo los veía cómo pasabas, de repente me di cuenta, como te digo, el tema del masking, te da otras habilidades a veces y una de esas fue aprender que de repente cuando yo me sentía mejor, la gente reaccionaba mejor y cuando yo estaba mal, la gente me rechazaba. Y cuando yo comuniqué esto, yo ya estaba resuelta y clara con lo mío. Entonces, finalmente un día me dicen, oye Javi, pero hoy día estás como radiante, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué cambió en ti? Y dije, no, es que lo que pasa es que tengo mi diagnóstico, sé quién soy hoy día, me identifico, esto es lo que soy. Y nada, pues ahora que sí me conozco, sí sé quién soy, te puedo contar con toda tranquilidad y en el fondo finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos vieron inmediatamente que
que esas cosas raras que a mí me pasaban dejaron de pasar o si pasaban, en el fondo yo los manejaba mejor y la respuesta de la gente fue mucho más. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo creo que no hay que preguntarse tanto cómo, cómo con ellos. Pregúntate mejor cómo contigo, porque desde ahí sale la mejor respuesta. Eso. Muchas gracias por sus respuestas. La verdad es que es muy bonito poder escucharlo de personas que lo viven porque es muy diferente cuando uno habla, claro, con un terapeuta, pero ya verlo desde el punto de vista de la medicina veterinaria, donde nosotros trabajamos con animales y somos de repente, claro, depende del diagnóstico, depende de la persona, pero hablo por mí, que de repente somos sensibles, o sea, en mi caso muy sensible, y en mi caso yo trabajaba en anestesia veterinaria. Entonces yo, claro, ponía la excusa de, es que no, es que el paciente tiene que, para poder, la premedicación tiene que estar tranquilo, yo como todo muy silencioso, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que todo eso, además de por los animales, era por mí, porque a mí me molestaba el ruido. A mí me molestaba que la gente hable en un hospital, por ejemplo. A mí me provocaba como irritabilidad. Y eso lo fui descubriendo con el tiempo. Entonces es distinto hablarlo como persona que hablarlo en el ámbito de la veterinaria, porque yo sé que ustedes entienden cómo es el trabajo en una clínica, en un hospital, o algunos entienden los que trabajan en esa área, que de repente los ambientes son un poco intensos y uno se sobreestimula muy rápido. Sí, pero hay una cosa, ponte tú, que yo me tomé la libertad de hacer, ¿ah? Una vez que como que me reconocí, también me tomé la libertad de repente estoy en consulta y están con un niño que de verdad que me saca y yo les digo, o sea, perdónenme si tengo de repente alguna reacción que pueda incomodarlos, pero tengo autismo me sobreestimula y me desconcentro y me duele. Entonces, no sé si me pueden ayudar, porque ¿sabes qué? Nosotros yo creo que de una u otra manera el tema de la integración es bilateral. Yo no puedo pedirle a alguien que me entienda si yo no le explico porque no va a poder ver mi realidad si yo no se la muestro. Entonces, si tú se la muestras con respeto en el fondo y transfiriendo, vas a tener una respuesta positiva de mucha gente que quizás no entiende tanto, pero algo ya sabe, algo ha escuchado. Y es ahí donde está el nicho de la integración. La integración es bilateral. No es esperar que te entiendan por ser, también tienes que comunicarte para que ellos sepan quién eres. Muchas gracias, súper lindo mensaje. Gracias. Gracias, Belén, también, qué rico verte. Jessica Gimpel tiene una mano levantada. A ver si nos puedes conectar tu micrófono y te escuchamos. Gracias, Jimena, gracias por recordarme el micrófono. Eh, bueno, primero que no tengo una pregunta en particular, como es conversatorio, voy a dar un poquito la lata. Eh, Primero agradecerles el espacio. Yo me enteré ayer por la Claudia Bastidas que estaba esta charla, no estaba muy atenta a las redes. Y son estas cosas que por algo pasan. Yo estoy en proceso de diagnóstico ahora, tengo 59 años, estoy a punto ya de jubilarme y dejé mi trabajo en la Católica, un trabajo de muchos años, en noviembre después de episodios de estrés laboral creciente cada vez más y qué sé yo, y escucharlas a ustedes cuando empezaron a hablar de lo que sentían, de cómo era esto, de la descompensación, del masking, de todo, era para mí ir haciendo así un listado, sí, eso es, la sobreempatía, el siempre haber sentido que tenía una comunicación especial con los animales, que no sabía, habiendo ido a charlas, por ejemplo, de Temple Grandin, y yo, oh, sí, ella es autista, y yo no sé si tengo autismo, no sé, yo por muchos años me he descrito como dispersa al máximo,
y me puse a estudiar del déficit atencional porque tengo una hija que tiene mucho y gracias también al algoritmo de Instagram que me empezó a tirar más cosas, más cosas. Ahora mi Instagram es puro, pura neurodivergencia. Fui reconociendo características mías, entendiendo de que esto era altamente heredable, etcétera. Entonces me fui metiendo en el tema hasta que decidí ya la próxima semana me entregan el informe porque decidí hacerme una evaluación sistemática y aprendí mucho, he aprendido mucho últimamente de, claro, del subdiagnóstico en mujeres, de cómo sucede tanto ahora que se diagnostica tardíamente, que a uno siempre le dijeron, no, eres depresiva, no, tú sentías que no encajabas y todo. Entonces, agradezco el espacio, el poder conversarlo. Eh, Honestamente, no sé si hubiera entrado a esta charla si no tuviera un interés particular, porque yo me estoy diagnosticando y en eso una autocrítica también, porque, claro, uno no está muy motivado a entender a los neurodivergentes hasta que se ve enfrentado a que un hijo, o en este caso a través de mi hija, conmigo misma, y es súper importante lo que decías tú, Javier, o sea, la empatía es para los dos lados, uno tiene que entenderlo, pero para mí el autismo hasta hace poco era algo, o sea, encontré, por ejemplo, una neurocoach, que se las voy a recomendar aquí en Instagram, que cuando yo le cuento a otras personas que estoy ahora haciendo un curso con ella, para mí es la gurú, yo digo, pero ella no parece autista. Tú nunca creerías que es autista, por el concepto clásico que uno tiene de el autista. Y eso también les quería contar por si alguien quiere explorarlo. Ella se llama Ava Neurocoach, coach neurodivergente. Ahí está, espera. Uy, hoy no se ve nada con eso. Ahí está. Es sequísima, es argentina, bueno, hace muchos reels muy, muy buenos y además hace un taller de gestión de emociones que realmente es fabuloso. Yo estoy ahora entrando al segundo módulo, es un curso de 3 meses y hablamos de cómo gestionar las emociones básicas primero, ahora empezamos con emociones más, no sé, secundarias creo que se llaman, la culpa, muy power eso, y tiene este libro que yo compré que vale $10, que creo que los vale completamente, yo lo imprimí, pero es y se llama justamente Mujer y neurodivergencia o mujer neurodivergente, mujer y neurodivergente y es una guía práctica. Y realmente es un recurso súper bueno, súper bueno. Yo creo que lo que me está pasando, y ya voy a ir redondeando, va a terminar, lo que me está pasando a mí es que estoy aceptando muchas cosas que las estoy entendiendo el porqué y dándome este espacio porque tengo un cansancio acumulado de toda la vida. Yo no creo que vaya a retomar ni las clases ni nada de eso, porque yo dije, hasta aquí llegué, estoy armando aquí mi taller de pintura porque eso quiero hacer, porque de verdad que es un cansancio tremendo que me aguanté por muchos años y arrastré de todo esto. Y es súper importante para las que son más jóvenes. eh, Tomar medidas antes, porque sí, yo encuentro que lo que ustedes dicen tiene todo el sentido y crear estos entornos que son más acogedores para uno y todo, pero de repente la energía, yo no sé si la voy a recuperar. Y estoy en el proceso de duelo de lo que pude haber sido si lo hubiera reconocido o sabido antes. Eh, pero es súper importante ese autocuidado que no es solo para encajar mejor, sino que para esto que uno tiene de la energía que gasta con este masking, con el tratar de encajar, con la empatía. Yo siempre he trabajado en bienestar animal y ahora me explico por qué. Eh, Así que bueno, finalizar agradecerles el espacio, el haber levantado el tema, quienes lo hicieron y estar compartiendo tanto para entenderlas mejor como para entendernos y empezar desde este lado femenino que siempre nos cuidamos más y ahí irnos cuidando entre todas. Así que gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Eh, Jessica. palabras. Quiero recomendar un texto para, bueno, ahora hay un movimiento, ¿cierto?, del desenmascaramiento y estas transiciones neuroendocrinas por las que estamos ya varias de aquí son una oportunidad tremenda para esto.
quiero recomendar un texto para que es como un manual de desenmascaramiento. No sé si se ve. Taking off the mask. Está online, como en Kindle, y también está el texto de papel. Y está manualizado, trae ejercicios, es como una bitácora, trae eh, mapas conceptuales, muy bonito este texto. Así que si alguien quiere hacer su transición para desenmascarar, aquí tienen un recurso bonito. Muchas gracias, Alejandra. Yo voy a copiar acá mismo en el chat el link de ResearchGate con ese texto. Aprovecho de agradecerles. Voy a leer la última pregunta en virtud de la hora, que es de la doctora Alicia Plaza, y alguna recomendación para hacerse un diagnóstico preciso y con algún profesional que no tenga visión de túnel en el fondo, que sea interdisciplinario, dónde hacerse la 2-2, cómo llegar a un psiquiatra, a quién. No sé si ahí yo creo que Alejandra nos puedes ayudar un poco para contestar esa pregunta. Bueno, sí, mira, hay dos caminos. Uno es el autodiagnóstico. Yo soy una fiel como defensora del autodiagnóstico. Creo que no todo el mundo necesita un diagnóstico formal. Muchas veces, claro, respecto de la ley de educación, cierto que solamente otorga la oportunidad de tener un apoyo durante el proceso de escolarización a las personas que tengan un diagnóstico formal, porque está casada la ley, ¿verdad? Con el diagnóstico formal, es importante, es necesario para poder tener un programa de integración escolar. Pero en personas adultas donde la ley realmente de autismo aún no especifica, no hay grandes como ventajas respecto de tener un diagnóstico formal, em, yo creo que el autodiagnóstico es súper válido y hay bastante investigación y bastante experiencia. Hay una red y una comunidad de mujeres autistas eh, en Chile y en Europa, en España, en fin, en Argentina, que puede acompañar. Ya, como nos decía Jessica, hay mucha gente que está publicando, que está compartiendo contenido y bueno, cada uno tiene su forma, ¿verdad? De buscar su auto validación o identificación. Respecto de profesionales, yo creo que es muy importante la terapia ocupacional, porque dentro del diagnóstico hay elementos que son muy relevantes, elementos diagnósticos como toda la dimensión que tiene que ver con em, desafíos en la flexibilidad respecto de intereses, actividades, conductas y el procesamiento sensorial, que puede ser un profesional que ayude, ¿cierto?, a auto mirarse, hacer un insight y poder reconocerse. En esa dimensión del diagnóstico es la terapia ocupacional. Así que yo recomiendo mucho ese acompañamiento. Y desde la dimensión del diagnóstico social, bueno, no hay, realmente la 2.2 no es recomendable para mujeres, ya para personas asignadas mujeres, porque es un diagnóstico, o sea, un psicodiagnóstico, una herramienta de apoyo al diagnóstico clínico que no mira la cualidad de la conducta, ya más mira como lo cuantitativo. Entonces, las mujeres en general necesitamos además no una foto, sino que sacarnos de contexto, poder observarnos en distintos momentos, en distintos escenarios para poder realmente quebrar el masking, ¿cierto? Ir más allá de eso y poder hacer esta autoinspección, esta mirada hacia adentro. Sí, la psicoterapia, la psicología, personas o personas autistas que hayan hecho su propio proceso, o profesionales de la psicología que se dediquen a esto, que sean autistas, que sean neurodivergentes, que tengan la propia experiencia, yo creo que pueden acompañar para poder apoyar en el reconocimiento de los desafíos en la dimensión social, respecto de interacciones sociales, de la comunicación social y de la comprensión social.
Yo creo que hay equipos, o sea, hay personas que trabajan de manera multidisciplinaria, en conversación, en diálogo, em, pero yo creo que el autodiagnóstico a través de la investigación, del autodescubrimiento o de los grupos de pares, el acompañamiento por grupos de pares, y ustedes aquí en esta comunidad tienen un grupo tremendamente rico, tremendamente valioso, son muy válidos. No sé si respondo la pregunta. Muchas gracias, doctora. Yo creo que quedan varias dudas, lo mismo que con la perspectiva de género, la dificultad del diagnóstico. Debe ocurrir algo similar con los hombres que son zurdos, los asignados hombres al nacer zurdos, que tienen el desarrollo del lenguaje en ambos hemisferios. Entonces, todo esto estamos muy estandarizados en la investigación y la dificultad de los diagnósticos hacen que lo cualitativo sea súper relevante. Bueno, a virtud del tiempo, de la hora y de nuestro descanso, agradecer a cada uno y cada una de ustedes que se ha conectado a esta sesión que fue muy enriquecedora, a nuestras tres hermosas charlistas que estuvieron geniales exponiendo sus puntos, hacernos reflexionar. Y a nombre de la Comisión de Género y Equidad del Colegio Médico Veterinario, quiero agradecer, indicar que este es un punto de encuentro concreto para encontrarnos y poner en la mesa estas temáticas. Esta y muchas otras más. Sí, esto es un sinfín de temáticas que nos van a tocar de forma directa o tangencial en algún momento. Lo que les quiero pedir, por favor, es si todas y todos podemos prender la cámara para sacar una foto final eh, y dejar ahí plasmada este día. A ver si podemos lograr ese pantallazo. Entonces yo les aviso para que sonrían. No sé si Cata, Gabriela, Javi, Francisca quieren prenderla. Si no, no hay ningún problema. Entonces por favor sonrían, voy a tomar el print de pantalla en este momento. Uno, dos y tres. Ya, ahí quedó guardado. Así que muchas gracias, muy buenas noches y que tengan un rico descanso. Chao, gracias. Chao, Gracias, muchas buenas noches, que gracias. descansen. Chao. Chao.